Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por concurrir nuevamente a esta que es nuestra 7ª conferencia del ciclo del departamento. Hoy tenemos la alegría y la suerte de tener la palabra del embajador del Reino Unido, Jan Dadi, que viene con además un tema que es bastante atractivo para nuestros alumnos, que tiene que ver cómo representamos a un país en el exterior. Bueno, Jan Dadi asumió el puesto de embajador aquí, en el Uruguay, en octubre del 2016. Se incorporó en realidad al servicio diplomático británico en el año 2000 y ha desempeñado varios roles en Londres y en el exterior. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ian Dadi. Gracias por la invitación hoy. Yo soy el embajador británico en Uruguay. Soy bastante nuevo. Hace 7 meses que estoy en Uruguay, así que es mi primer discurso en una universidad. Así que gracias a Ott por la invitación. Y bueno, en primer lugar me gustaría hacer una pequeña promoción de nuestras actividades y nuestras redes sociales, nuestros contactos de Twitter, Facebook. Así que yo tengo un pedido de ustedes que nos sigan, por favor. Así que ahí mostramos todas las actividades de la embajada y en Twitter y en Facebook. Así que, por favor. Bueno, viendo esta sala hoy, hace 20 años me encontraba en el mismo lugar como ustedes. Y siempre me pregunté qué me hubiera cuestionado en este momento. De hecho, cuando yo tenía 21 años, nunca me hubiera imaginado llegar a ser un embajador. O sea, fuera completamente fuera de mi conciencia. Y bueno, porque yo creo que nosotros nos ponemos límites a nosotros mismos. Así que me gustaría decirles un poco de mi historia, mi experiencia personal. Yo vengo de una clase media, muy promedia de Inglaterra. Mi madre es enfermera, mi padre trabaja en informática. Yo fui a una escuela pública, a una universidad pública, y yo creo que existe tanto en el Reino Unido como en Uruguay un estereotipo de los embajadores, y tal vez un estereotipo de los embajadores británicos, que somos todos lores, o sea, que vivimos en los castillos de Downton Abbey y estamos muy desenchufados del pueblo británico. Así que, y también cuando yo tenía su edad, yo era tímido en la universidad, así que hablar en frente de mucha gente nunca me gustaba, pero yo aprendí después de muchos años, y yo creo que la única manera de sobrellevar los medios es la práctica. Así que un consejo, en primer lugar, es salir de tu zona de confort. Yo creo que es muy importante. Pero lo más importante es hacer algo que te guste. Y para mí las relaciones internacionales siempre me fascinan. Así que les envidio un poco su estudio. Así que me encantaría volver y hacerlo de nuevo. Así que hoy yo voy a plantear 3 puntos. En primer lugar, contándoles un poco de mi experiencia personal. En segundo lugar, lo que aprendí durante mi carrera, algunos tips, algunos consejos. Y en tercer lugar, los pros y contras de ser embajador. Y bueno, cuando terminamos, espero que tenemos un poco de tiempo de hablar de algunos temas candentes también, sobre Brexit, la ONU, multilateralismo. Así que si ustedes tienen preguntas, por favor. Bueno, con respecto al punto 1, mi primera experiencia, mi experiencia personal, yo recuerdo que cuando tenía 4 años, mi padre tuvo un mapa en su sala
y un mapa del mundo. Y yo estaba re decepcionado aprender que qué chico fue el Reino Unido en comparación de otros países, o sea, en tamaño. Así que yo estaba muy decepcionado y desde ahí ya sabía que quería viajar y visitar y experienciar la vida en otros países. Así que cuando yo tenía 18 años, yo estaba a punto de ingresar a la universidad. Y no sé si es lo mismo en Uruguay, pero en el Reino Unido hay muchos alumnos que toman un año antes de empezar la universidad para viajar, para trabajar, para hacer algún trabajo voluntario. Y para mí, yo trabajé en India 6 meses en una escuela para los refugiados tibetanos en el norte de India. Y para mí fue la primera experiencia de estar muy lejos de la familia. Y yo estoy hablando de 93, así que imagínate, no había WhatsApp, Facebook, Skype en esta época. Y para hacer una llamada al exterior fue muy caro y alrededor de 400 pesos por un minuto para llamar a Inglaterra. Así que cada mes siempre llamé a mi madre para decirles, bueno, estoy vivo, te llamo en un mes. Así que ustedes realmente tienen una ventaja. Y desde ahí yo fui a la universidad en el centro de Inglaterra, una universidad que se llama Loughborough. Y tuve la suerte de tener un año de intercambio en otra universidad en Alemania. Así que si ustedes tienen la oportunidad de hacer un intercambio o algo parecido, hay que tomarlo. Para mí fue el primer año para aprender un nuevo idioma y conocer alumnos de toda Europa. Y cuando me gradué en 97 en economía, yo fui a Japón para enseñar inglés por 2 años. Así que cada vez yo estaba más y más interesado en relaciones internacionales. Y en Japón yo vivía en un pueblo chiquito en el campo. Yo era el único extranjero y fue buenísimo para aprender japonés, pero también para entender qué lejos era la cultura británica y la cultura japonesa, o sea, realmente muy diferente. Pero la experiencia fue buenísimo para aprender una cultura muy distinta de Europa. Así que cuando volví de Japón, yo estaba seguro que quería trabajar en relaciones internacionales. Yo empecé a trabajar en una empresa japonesa en Londres, que fue muy aburrida. Así que decidí en ese momento de mandar una solicitud a nuestra Cancillería. Se llama el Foreign Office en Inglaterra. Así que yo mandé mi solicitud al Foreign Office y después de varios exámenes, entrevistas de seguridad, algunos desafíos de selección, yo recibí un lugar y empecé en el año 2000, en la dirección europea. Yo, mi primer trabajo en el Foreign Office era sobre la expansión de la Unión Europea, o sea, los nuevos miembros del este de Europa que querían ingresar en ese club. Y nunca me hubiera imaginado que la política británica, que en este momento fue muy en favor de la expansión europea, podría darle el giro que tiene ahora. Más allá vamos a hablar un poco de Brexit. Así que en 2000 fue otra época. Había un
clima, un ambiente de mucha esperanza. Yo sentía que Londres era al centro del mundo con un nuevo primer ministro que fue joven, que tenía mucho éxito en el mundo. Así que realmente había un muy buen espíritu en la Cancillería. Y después, hablando un poco de la carrera, en 2003 yo fui a Argentina, el primer destino al exterior, y yo podía elegir, más o menos elegir el destino, así que tenía suerte. Y siempre me preguntó por qué elegí Argentina. Bueno, para mí fue muy claro la oportunidad de aprender un nuevo idioma, el español, que todavía me cuesta, como se nota. Y está lejos de Europa. Y para mí, para ser un diplomático, siempre es un desafío encontrar un lugar donde es lindo para vivir y tiene trabajo interesante. Así que es la mejor combinación para un diplomático. La ciudad linda, pero trabajo interesante. Y Buenos Aires para mí fue la primera elección y, bueno, tenía suerte. Después de Argentina, en 2006, yo tomé un año de ausencia. Yo estudié una maestría en Australia porque yo no estaba seguro en este momento que realmente quería seguir con la carrera de un diplomático. Pero lo que me di cuenta cuando yo estaba estudiando en Australia es que me extrañaba mucho el trabajo de un diplomático, porque es muy variada, hay muchos desafíos, tienes contacto con muchas personas, así que para mí fue el momento cuando yo decidí de dedicarme a esa carrera. Así que en 2007 yo volví a Londres, la primera experiencia en liderar un equipo, que fue un nuevo desafío. Yo estaba trabajando sobre Afganistán, más que nada la lucha contra el narcotráfico, que no fue un éxito para la política británica, así que fue muy difícil el trabajo porque trabajar con un gobierno que estaba enfrentando una situación de guerra en Kabul fue muy pesado, pero aprendí mucho por ese desafío. Y después yo hice un pase en comisión al otro ministerio. Yo fui a nuestro ministerio de negocios o finanzas. Y aunque era parte del gobierno británico, lo que me di cuenta era que la cultura fue muy distinta. La manera de trabajar, la reputación de los diplomáticos con los otros funcionarios británicos. Así, para mí fue impresionante aprender la visión que tenían los otros de los diplomáticos. Y no tuvimos una buena reputación. Tal vez algunos funcionarios británicos pensaban que estamos un poco snob, un poco elitist, que pensábamos que somos los mejores funcionarios del gobierno. Así que yo estaba siempre luchando contra ese estereotipo. Y en 2001 yo fui a Ginebra, 2011, yo fui a Ginebra, el segundo puesto en el exterior. Y para mí nunca me hubiera imaginado tener un puesto en Suiza como diplomático británico. O sea, cuando uno ingresa en el ministerio, normalmente se quiere trabajar en un país muy lejos de su capital para tener una experiencia muy distinta. Pero yo fui a Ginebra más que nada para razones personales. En este momento yo estaba de pareja, así que para mí fue muy, muy importante que los dos podemos trabajar conjuntos. Y
el tema para mí fue derechos humanos. Yo estaba liderando el equipo británico en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Así que lo que estoy tratando de contar es a veces también la vida personal impide un poco, no impide, pero impacta un poco el trabajo. O sea, para mí en pareja no era tan fácil llegar a Irán o otros países un poco más difíciles donde no iban a aceptar una pareja británica. Y después, en 2016, o sea, el año pasado, llegué en Uruguay. Y, bueno, ¿por qué? Bueno, para mí hay algunas razones. Más que nada el español, así que, bueno, en comparación de otros idiomas, me sentí más o menos cómodo con el español. Yo creo que Londres me seleccionó porque tiene experiencia en Argentina, en la ONU, sobre temas multilaterales, y dado que Uruguay es miembro del Consejo de Seguridad, tal vez esto también impactó un poco la selección. Y para mí es el primer puesto como embajador, así que importante para mi aprendizaje. Así que ese es un poco de mi historia personal. No voy a hablar mucho de eso porque tal vez es muy interesante para mí, pero no para ustedes. Pero el punto 2, lo que aprendí en los últimos 17 años, me gustaría hablar un poco de eso. Hace un año, cuando yo terminé en Ginebra, un colega me pidió que escribiera un blog. Y el tema de ese blog era las ideas centrales sobre lo que aprendí de las negociaciones multilaterales. Así que me gustaría plantear 3 ideas fundamentales que aprendí de las negociaciones multilaterales. Y ustedes van a saber, en este tipo de cursos hay siempre tres puntos claves. No sé por qué, pero es el fashion en los cursos. Hay siempre 3 puntos fundamentales. Así que, bueno, vamos con esto. En primer lugar, lo que aprendí es que en las negociaciones multilaterales somos seres humanos. Bueno, eso suena muy obvio, pero tal vez no es obvio. Hasta ahora, las negociaciones están hechas por seres humanos. O sea, Google no ha inventado un algoritmo para reemplazarnos hasta ahora. Así que el tono que usas, las palabras, la forma de hablar es muy importante. Y para darles un ejemplo, podés tener 2 negociadores con las mismas instrucciones, pero presenten sus argumentos en una forma muy distintos y el resultado va a salir muy distinto. Así que las conexiones personales son fundamentales. Y yo creo que en Ginebra lo que aprendí es que es muy importante profundizar y mantener las relaciones individuales. Así que hay que invertir con esas relaciones. Y a veces nunca sabe cuándo alguien va a ser útil. Si vas a Ginebra o en Nueva York o si ves por la televisión, hay una división clásica en el Consejo de Seguridad, o sea, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia de un lado, Rusia, China de otro lado. Y en negociaciones más amplias hay un grupo muy diverso. Y a veces tiene que trabajar con aliados no esperados, así que es importante tener una buena relación, aunque alguien va a ser un enemigo, o sea, tener instrucciones al contrario de ustedes. Eso es algo
que yo aprendí en Ginebra, más que nada sobre algunos temas de derechos humanos. Yo pasé 5 años normalmente discutiendo con el representante cubano, pero una vez él fue un aliado mío con un tema de derecho de género. Así que yo tuve que pedir su ayuda y era solamente posible porque hemos establecido una relación afuera de la sala. Así que para mí es importante recordar que para negociar hay que aceptar que estás negociando con un ser humano. En segundo lugar, yo creo que sos más creíble como diplomático si crees en tu trabajo, si realmente es algo que te motiva. Así que una vez que termines los estudios, yo creo que es muy importante buscar algo que los motive. Y es una elección personal, depende de cada uno, pero para mí lo que va normalmente en mi carrera es si yo voy a algo que realmente me enoja, me frustra, que para mí me parece injusto, es una buena entrada para la motivación. Así que para ser creíble, sos mucho más efectivo si realmente crees en lo que estás haciendo. En tercer lugar, me gustaría hablar un poco del teamwork, trabajando en equipo, porque hasta ahora escuchamos muchas historias hoy en día sobre los innovadores, los empresarios exitosos, o sea, los individuales. Steve Cook, Apple, Richard Branson, Virgin, Larry Page de Google, o sea, son representantes del mundo empresario, inventors. Pero la verdad es que para tener éxito en la diplomacia hay que trabajar en equipos. Y adentro de la embajada, yo no puedo hacer todo. Hay que realmente confiar en sus colegas. Como embajador tiene que representar su país, pero no podés cubrir el trabajo de los demás. O sea, hay que realmente confiar en la capacidad de tus colegas. Y afuera de la embajada, y yo creo que la ONU fue un muy buen ejemplo, aunque el Reino Unido tiene un peso en el mundo actual, hay que trabajar en alianzas. Incluso Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ni Rusia puede imponer una resolución en la ONU a otra parte. Así que sin equipo no podrías tener los éxitos que necesiten como diplomático. Bueno, son los 3 puntos que yo aprendí, más que nada en Ginebra. El punto 3 que me gustaría plantear con ustedes es, los pros y contras de ser embajador. Porque yo puedo imaginar que muchos de ustedes están pensando que, hay solamente pros, y hay muchos, pero también hay algunos contras. Y, es mejor que ustedes saben. Primero, las ventajas. Hay muchos. Acá en Uruguay tenemos una linda oficina, una linda residencia, un jardín, un chofer, puedes manejar tu propio equipo afuera del control de Londres, así que tienes una cierta libertad con los recursos, puedes hacer cosas interesantes. Hace una semana hemos tenido en la residencia un evento para festejar los 20 años de Harry Potter. Y sí, fue otro ejemplo de una cosa que nunca me hubiera imaginado así antes de llegar. Pero es lindo hacer algo diferente con
audiencia. Así que para mí fue un evento exitoso porque fue una manera de atraer gente que normalmente no iban a pasar por la residencia y para alcanzar nueva audiencia. Y bueno, más allá de la residencia, el equipo de trabajo, también, bueno, una de las ventajas más centrales es que se puede visitar otro país, se puede aprender una lengua, una nueva cultura. Y en 3 o 4 años tenés la oportunidad de realmente profundizar tu conocimiento de un país. Porque es una cosa visitar por algunas semanas, un mes, es otra cosa vivir en un país. Hablando de las desventajas, bueno, también es una lección personal, pero tal vez no son tan obvios cuando uno empieza la carrera. Así que para que ustedes sepan, no quiero disuadirles de la carrera. Pero bueno, hay algunos contra. Cada 3 o 4 años hay que mudarse y a veces eso tiene un impacto sobre la familia. Yo tengo un hermano, yo tengo 3 sobrinas muy chiquitas en Inglaterra. No la veo mucho. Si hay Skype, WhatsApp, mucho mejor de mi experiencia en India, pero no es lo mismo. Así que cuando salís de tu ciudad, pierdes un poco los contactos con los amigos, la familia. No sé cómo es el caso en Uruguay, pero el servicio público en Inglaterra no es bien pagado en comparación del sector financiero, así que es una desventaja. Y bueno, para ser embajador tenemos una expresión en inglés, you are jack of all trades, master of none. Bueno, eso significa, y yo tuve que preguntar la traducción, pero sos un hombre de muchos oficios, pero amo de ninguna. Así que en comparación con un médico, un abogado, un dentista, a veces sentís que no tenés una habilidad, no tenés una carrera bien planificada, pero podés hacer un poco de todo, un poco de comunicación, negociar, liderar un equipo, manejar los recursos. Y bueno, otro tema, y bueno, eso depende también del país. En el Reino Unido no tenemos embajadores políticos, o sea, todos los embajadores son de carrera, que es un poco distinto con otros países. No sé qué es el caso en Uruguay, yo creo que la mayoría son de carrera. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es al revés, o sea, la mayoría son políticos. Es decir, que si has donado suficiente a la campaña del presidente, vas a conseguir un puesto. Pero eso significa que si sos un embajador de carrera, hay que separar sus creencias personales de las políticas del gobierno que uno representa. Así que yo tengo que defender la política británica, pase lo que pase con mis creencias personales. Así que, bueno, uno puede verlo como una desventaja. Así que son, bueno, más o menos 3 puntos, un poco de mi experiencia personal, lo que aprendí y los pros y contras de ser embajador. Pero yo creo que las ventajas son mayores, mucho mayores que las desventajas. Así que espero que puedan tomar esto en conciencia y si les gustaría hacer el cargo, por favor, vengan a hablar conmigo y estoy dispuesto a charlar un poco más. Antes de terminar, me gustaría plantear algunos temas candentes.
Yo tengo tres para plantear, pero tal vez ustedes tienen muchas preguntas sobre otros temas. Bueno, primero, Brexit. Hay mucha gente que me pregunta sobre el Brexit. Bueno, yo tengo que admitir que el resultado fue una sorpresa. O sea, la decisión por el pueblo británico de salir de la Unión Europea no era algo previsto. También hay que reflejar que en el Reino Unido no estamos acostumbrados a tener referéndum. No somos como los suizos. Yo viví en Ginebra, que tienen un referéndum todas las semanas, es verdad. O sea, para construir un nuevo puente en Ginebra había un referéndum. Así que para nosotros un referéndum es algo que pasa una vez en generación. Bueno, el gobierno fue claro que el voto tiene que ser respetado. Y bueno, es una postura aceptada por la oposición también. O sea, el Partido Conservador, que tiene no la mayoría absoluta en el Parlamento hoy en día, pero la mayor cantidad de diputados, es claro que el voto tiene que ser respetado. El Partido Laborista, que es el segundo en el Parlamento, también dijo lo mismo. Así que nuestra primera obligación es negociar nuestra salida de la Unión Europea por marzo 2019. Así que es un desafío grande, o sea, es la tarea más importante en la Cancillería, en el gobierno, por muchísimos años. Así que estoy seguro que va a afectar, impactar a todas las embajadas británicas en el mundo. Así que primero tenemos que negociar nuestra salida y establecer un nuevo acuerdo con nuestros vecinos europeos. Y también el primer ministro dijo que, bueno, vamos a salir de la Unión Europea, pero no vamos a salir del continente, así que queremos seguir siendo aliados europeos, pero hay que respetar el voto. Y bueno, luego estamos buscando nuevos acuerdos, nuevos socios. Así que hay muchos que me preguntan sobre Mercosur y Uruguay. Y bueno, hasta ahora no tenemos algo fijo para contar, pero puede ser algo interesante. Yo estaba trabajando un poco sobre las negociaciones Unión Europea-Mercosur hace 8 o 9 años. Y bueno, no veo mucho avance en los últimos años, pero seguimos apoyando ese acuerdo hasta que salgamos de la Unión Europea. Para hablar un poco del Brexit, yo creo que hay muchos que dicen que el Brexit y el Trump es un rechazo a los élites políticos en el Reino Unido y en Estados Unidos. Yo no veo así. Yo creo que la elección de Trump es muy distinto del voto de Brexit. Más que nada, el voto de Brexit era un voto contra el control europeo sobre las leyes europeas y sobre la libre circulación de gente. Yo creo que no era un voto contra el libre comercio, donde hay mucho apoyo en el Reino Unido. Así que no es lo mismo como el proteccionismo de Estados Unidos, o habla mucho del proteccionismo en Estados Unidos. Yo creo que no es lo mismo. Pero es verdad que, bueno, el pueblo británico siempre era un poco euroscéptico y por eso, aunque el resultado fue una sorpresa, yo creo que el pueblo ahora quiere salir, quiere avanzar con las negociaciones. Y con respecto al Mercosur, lo que veo en el futuro es que hay mucha compatibilidad entre el Reino Unido y Mercosur.
En el Reino Unido tenemos el mercado de 65 millones de personas, somos el segundo más grande en Europa, pero en comparación de otros países importamos la mayoría de nuestra comida. No tenemos un sector agropecuario tan grande, no suficiente para alcanzar el pueblo, así que necesitamos los productos que se hacen acá en Uruguay. Y también nuestra fortaleza es exportar servicios. Así que lo que puedo ver es que hay mucha compatibilidad entre el mercado británico y el mercado uruguayo. Segundo punto. Me gustaría hablar un poco de la ONU, y más que nada porque es un tema que me interesa. Es interesante porque este año Uruguay es miembro del Consejo de Seguridad y es la primera vez en 50 años ser miembro del Consejo, y lo que vi en Ginebra también es que Uruguay tiene un papel muy importante en el mundo y en la ONU, actuando como un puente. Yo estaba hablando antes de la división clásica en la ONU: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, China. Pero hay un montón de países en el centro que a veces están más aliados al occidente y a veces más aliados a Rusia, China. Y un país como Uruguay juega un papel muy importante actuando como un puente entre los dos, la división clásica en el Consejo. Hay algunos comentarios que dicen que el multilateralismo está muerto. No comparto esta visión. Yo creo que la ONU juega un papel importante. Para darles un ejemplo, en operaciones de mantenimiento de paz, donde Uruguay tiene un papel importante. En Ginebra yo estaba trabajando mucho sobre el tema de Siria, y es verdad que el conflicto ahí sigue adelante, que hay una división en el Consejo, pero solo la ONU es capaz de reconstruir el país. Y para darles un ejemplo, la entrega de ayuda humanitaria depende de las agencias de la ONU. No hay otro país que pueda reemplazar ese trabajo. Es verdad que necesitamos una reforma en la ONU, por eso el Reino Unido está en favor de una reforma en el Consejo para reflejar la actualidad. O sea, hay nuevos poderes en el mundo. Hay una discusión fuerte sobre las sillas permanentes en el Consejo de Seguridad. Ustedes saben que hay 5 permanentes y estamos en favor de amplificar las sillas para que Japón, India, otros países puedan ser representados en el Consejo. También hay una discusión sobre una silla permanente para África y América Latina, pero la discusión es quién va a jugar ese papel. Así que por eso a veces las discusiones están un poco bloqueadas. O sea, quién va a representar el continente de África, África del Sur, Egipto, Nigeria, y es una discusión difícil. Para darles otro ejemplo, si India va a ingresar al Consejo de Seguridad con una silla permanente, estoy seguro que Pakistán no quiere aceptar ese ingreso. Así que con cada movimiento normalmente hay otro movimiento para bloquear esa reforma. Así que va a llevar algunos años.
Bueno, yo voy a ser un poco, voy a tener un poco de coraje. I'm going to try and be brave. Porque voy a plantear un otro tema que son algunas islas famosas del Atlántico Sur. Para nosotros se llaman Islas Falkland. Y bueno, yo estaba trabajando en Buenos Aires, así que yo entiendo muy bien la posición argentina. Hay una disputa sobre la soberanía y una disputa que, bueno, desgraciadamente ha resultado en una guerra en 82. La posición británica es que tenemos que respetar los deseos de los isleños, o sea, la gente que vive allá. Y hay que reflejar que hay algunos isleños que han vivido allá por más de 9 generaciones, así que 200 años, más que muchos, algunos argentinos, tal vez algunos uruguayos. Así que ellos, los isleños, tienen su propio gobierno, quieren manejar su mismo, tienen sus propias esperanzas y miedos. Y por el gobierno británico, bueno, directamente a causa de nuestra experiencia del colonialismo, imperialismo, ahora la política está completamente al revés. O sea, la idea de autodeterminación queda muy claro en nuestra política. Sin importante qué partido, si es el Partido Conservador o el Partido Laborista, es una idea fundamental en nuestro sistema. Así que hasta que los isleños deciden otro futuro, si quieren quedarse británicos, esa es la posición que vamos a apoyar el gobierno británico. Pero la idea es con el margen estrecho, a veces un poco más amplio, depende, que tenemos con Argentina, es tratar de trabajar conjuntos sobre temas comerciales, políticos, bilaterales, respetando la posición de cada gobierno. Y cuando yo estuve en Ginebra, trabajamos muy bien con el equipo argentino sobre derechos humanos, por ejemplo, porque bueno, tienen la misma visión británica. Así que el disputo que tenemos sobre las islas no afecta la cooperación en otros ámbitos. Y bueno, esa es una manera de trabajar que queremos seguir adelante. Así que la idea de autodeterminación, muy importante, no solamente para los isleños en las Islas Falkland, sino también para el pueblo palestino. Así que es una política muy clara para nuestro gobierno. Así que, bueno, yo planteé 3 puntos candentes, 3 hot topics: Brexit, ONU, Islas Famosas. Para concluir, bueno, hay mucha discusión sobre el multilateralismo, la diplomacia, la forma de negociar, la forma de comunicar, si hacemos todo en Twitter hoy en día o en Facebook. Yo soy optimista. Yo creo que la tecnología revolucionó el contacto humano. Hace poco yo estaba hablando un poco de Facebook, WhatsApp, y en los años 90 en India no era posible llamar a mi madre sin hacer una llamada muy costosa. Y con la tecnología es mucho más difícil para los corruptos, los dictadores, los criminales ocultar sus crímenes. Y es mucho más fácil de comunicar. Yo creo que con las redes sociales, y bueno, vamos a promocionar un poco después nuestras redes sociales,
pero se puede usar, toman un papel muy importante en la diplomacia hoy en día. Para darles un ejemplo, en WhatsApp, antes de llegar acá, yo estaba, todo el mundo me decía, en Uruguay se usa mucho el WhatsApp. Y yo pensé, ¿really? Pero cuando llegué, yo me noté que, yo me di cuenta que había muchas llamadas, muchos mensajes por el WhatsApp, incluyendo con los ministros. Así que hoy en día yo hago un parte de mi trabajo importante por el WhatsApp. O sea, el trabajo clásico de un embajador es recibir algunas instrucciones de Londres para hacer un lobby en la Cancillería. Ahora el lobby está hecho por WhatsApp. Es verdad, y para mí es algo nuevo también. Pero a veces es mucho más rápido, es mucho más claro. No tener que esperar 5 días para conseguir una reunión. Pero por otro lado hay que ser muy cuidado en lo que escribe. Así que tiene sus ventajas, desventajas. Yo creo que el mundo se hizo más pequeño. Aceptamos mucho más diversidad de la humanidad. En mi país, en los últimos 30 años, 40 años, había una revolución sobre los derechos de género, derechos LGBT, la lucha contra el racismo. No estoy diciendo que todo anda bien en el mundo, pero es importante que no ignoremos los avances que tuvimos en las últimas décadas. Hay que recordar que solamente hace 2 generaciones, o sea, la generación de mis padres, por ejemplo, había segregación legalmente permitida, no solamente en África del Sur, sino también en Estados Unidos. También en Inglaterra era posible discriminar contra las mujeres con respecto a sus salarios. O sea, era solamente en 71, 72 que hemos cambiado esa ley. Hasta 75, las mujeres diplomáticas tuvieron que renunciar a su carrera cuando que se casaron. Y hasta 91, la gente LGBT no estaban permitidos a trabajar en la diplomacia británica. Así que, aunque hay un montón de problemas en el mundo, también hay que reflejar los avances en las últimas décadas. Así que, la pregunta que tengo para ustedes es que van a luchar ustedes para su generación y para la que viene. Quería preguntarle sobre la cuestión, a lo mejor un poco también, un tanto, no sé si delicada, de lo que acontece hoy en Hong Kong, ¿no? Toda la situación después de... Se han cumplido no solo 20 años de Harry Potter, sino en junio del 97. Para los alumnos no tienen por qué saberlo, Hong Kong pasó de ser colonia británica a la República Popular China, y en un principio había una nación... había 2 sistemas en una nación, y con el correr del tiempo hay determinadas libertades que parecen estar siendo limitadas. ¿Cuál es la posición británica, y no solo británica, para esa cuestión? Bueno, con respecto a Hong Kong, en 97 hemos acordado un acuerdo con China sobre el futuro de Hong Kong. Y Hong Kong fue pasado a las manos chinos. No había un voto por el pueblo de Hong Kong, pero tuvimos que aceptar la realidad que el acuerdo que tuvimos con Hong Kong para hacer un lease del Reino Unido terminó en 97, y hemos acordado un acuerdo que en inglés digamos un país y 2 sistemas. Un acuerdo de 50 años, y ya pasó 20 de esos 50 años. Y hay cuestiones ahora en Hong Kong sobre su futuro, su manera de gobernarse, y lo que estamos viviendo
lo que estamos viendo es que hay más y más control por las autoridades en China sobre la independencia del gobierno de Hong Kong. De nuestro punto de vista es muy claro que hasta que termine este acuerdo en 2047, Hong Kong tiene el derecho de elegir su propio gobierno, de manejar su propia economía. Bueno, más allá del tema del acuerdo, yo creo que cuando el acuerdo fue negociado en los años 90, había esperanzas sobre una nueva ola de democracia en el mundo. Y yo creo que esa idea de un acuerdo de 50 años de un país y dos sistemas, yo creo que las esperanzas británicas en esa época era que después de 50 años hubiéramos visto un cambio en China que va a acompañar en Hong Kong, y así que podemos tener la esperanza de un país y un sistema democrático. Sí, yo dudo ahora si vamos a cumplir con esa visión de un país y un sistema democrático en los 30 años que nos queda. Pero también hay que reflejar que China no es el mismo país que era en los años 80. Las relaciones entre Uruguay y el Reino Unido tradicionalmente han sido muy cercanas. El Reino Unido ha sido un aliado, un socio, un amigo del Uruguay desde el comienzo mismo de la independencia del Uruguay. Uruguay ha tenido relaciones muy estrechas y la presencia del Reino Unido durante muchas décadas y durante casi toda la vida independiente del Uruguay ha sido muy activa. Sin embargo, los últimos 20 años podríamos decir que la presencia del Reino Unido en Uruguay tuvo una decadencia o un retraimiento por parte del Reino Unido, tal vez en concordancia con lo que estaba pasando con el proceso de ampliación de Europa y en cierta medida el Reino Unido ocupando un lugar dentro de la Unión Europea y no tan como un actor independiente. ¿A usted le parece que, pensando en el futuro y tomando en consideración el Brexit, podemos tener una presencia más activa del Reino Unido en las relaciones y retomar un poco lo que han sido las relaciones hasta hace 2 décadas atrás, por ejemplo? Bueno, yo escuché ese comentario algunas veces y yo creo que era un comentario que aplica no solamente a Uruguay, sino también a otros países de la región. Y por eso el canciller británico en 2011 lanzó una nueva campaña que se llama Canning House, el campaña de Canning House, para promover un poco más nuestras relaciones con América Latina. No solamente relaciones comerciales, sino también políticos, o sea, visitas del primer ministro, de ministros, intercambios, una mejora en nuestra oferta educativa, o sea, en las becas que podemos ofrecer a los alumnos de la región. Y seguimos con este trabajo en Uruguay también. Es verdad que no podemos forzar los inversionistas británicos para venir a un país, es una decisión que queda en sus manos. Y bueno, lo que veo ahora es que hay más inversión china que británica en el país y bueno, eso también refleja lo que está pasando en el mundo. Pero en los últimos años sí hemos profundizado nuestras relaciones en respecto a la oferta de educación. Tenemos becas Chevening para los alumnos que quieren estudiar una maestría en el Reino Unido. Y también, bueno, con las visitas y con el trabajo que tenemos conjuntos en la ONU. Así que realmente hemos reforzado nuestros contactos en la ONU con
los países de la región, incluyendo Uruguay. Yo creo que también es una pregunta para el país, ¿por qué Uruguay debe ser atractivo para un país europeo para invertir mucho tiempo, muchos recursos? Y la oferta comercial es un punto interesante, y la posición de Uruguay actuando como un puente entre varios grupos en el ONU también es una ventaja. Y así que el consejo que yo puedo ofrecer para Uruguay es, a veces es un país un poco más tímido que sus vecinos, así que, pero hay mucho para ofrecer. Así que el consejo es no ser tan tímido, usar la voz que tiene en el ámbito internacional para poner Uruguay en el mapa. ¿Qué impacto estima usted que va a tener el Brexit en las relaciones entre Escocia y el resto del Reino Unido y entre Escocia y la Unión Europea? Yo estaba hablando hace poco que no estamos acostumbrados a tener tanto referéndum en el Reino Unido. Bueno, tuvimos otro referéndum, no sobre Brexit, pero sobre la independencia de Escocia. Y bueno, el resultado fue claro, que la mayoría de los escoceses querrían quedarse en el Reino Unido. Pero bueno, un año después tuvimos otro referéndum sobre el Brexit, y lo que se nota es que había una división en el Reino Unido con respecto al apoyo a la Unión Europea. Así que la mayoría, bueno, según los resultados, la mayoría de los escoceses querían quedarse en la Unión Europea. Y bueno, yo creo que con respecto a nuestra política doméstica, va a ser el pregunta más interesante, el desafío más grande para el gobierno actual. Mi pareja es escocesa, así que yo puedo hablar un poco de ambos lados. Pero otro giro, hace un mes, bueno, tuvimos elecciones generales en el Reino Unido, y el partido más en favor de independencia en Escocia perdió mucho de su apoyo. Y porque, por un lado, tal vez los escoceses están un poco hartos de tener tantas elecciones, y según los comentarios fue un rechazo a otro voto sobre la independencia. Pero yo creo que la forma de salir de la Unión Europea va a ser muy importante. La postura británica es que tenemos que llegar a un acuerdo limpio, sano, tanto por Escocia como el resto del Reino Unido. Pero si los escoceses en 1 o 2 años no están satisfechos y piensan que estuvieran mejor como miembros adentro de ese club en vez de afuera, bueno, tal vez vamos a ver otro ola en favor de otro referéndum. Pero ahora, en este momento, yo creo que el tema se tranquilizó un poco.